Buenos días, bienvenidos al Hangout sobre prevención del daño antijurídico, un tema importante no solamente para las entidades, sino también para la ciudadanía. Para dar una introducción al tema, invitamos a la doctora Diana Fajardo, directora de Políticas y Estrategias, que nos va a dar un breve saludo y nos va a hablar sobre las funciones generales de la entidad. Doctora Diana, buenos días. Hola Fabiana, buenos días. Bienvenidos todos. Simplemente quiero iniciar con una breve presentación, un recordatorio de las funciones, para qué fue creada la entidad. Esta entidad fue creada en el año 2011 con el objeto de entender por qué el Estado colombiano era, y sobre todo pues las entidades públicas del orden nacional, recibían o eran objeto de constantes demandas y el impacto que esto estaba ocasionando sobre el patrimonio público. A raíz de esta situación, se le dieron a la agencia unas atribuciones para estudiar esos casos, identificar las razones por las cuales las entidades son demandadas y generar unas soluciones, digamos, de carácter estructural y general, y además identificar algunas estrategias fundamentales para optimizar la defensa del Estado en los procesos. Igualmente, la agencia tiene dentro de sus funciones fomentar e incentivar la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en aras de evitar llegar al proceso judicial en aquellos casos en que no sea necesario. Esto, obviamente, con el objeto de que los ciudadanos puedan obtener una pronta respuesta a sus, digamos, demandas y solicitudes, y también generar un ahorro en el gasto público. Entonces, la agencia no solamente trabaja, digamos, para esto, en identificar las conductas y generar posibles respuestas a aquellas conductas que pueden terminar una condena contra el Estado, sino también en el fortalecimiento de mecanismos alternativos y además en el fortalecimiento de la defensa de las entidades. Digamos, son las tres grandes funciones, pero esto está acompañado también con la creación de un sistema único de información litigiosa del Estado para hacer seguimiento y tener el conocimiento y la información que se requiere para generar los insumos que se requieren a su vez para el cumplimiento de las funciones. Doctora Diana, muchas gracias. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas a través de nuestra cuenta de Twitter, @ANDDJE, a través de nuestra cuenta de Facebook, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube. Para entrar en materia, pedimos a la doctora Diana que nos explique un poco de qué se trata todo esto de prevención del daño antijurídico. Doctora Diana, ¿podría explicarnos sobre el tema? Sí, pues empecemos como por definir brevemente qué se entiende por daño. Entonces, el daño tiene que ver con aquel menoscabo que sufre una persona, ya sea en su condición de persona, a su patrimonio y a su libertad. Entonces, cuando se sufre un daño en cualquiera de estos aspectos, esto implica que haya una afectación de su patrimonio, tanto económico como moral. Y se entiende que el daño es antijurídico cuando la persona no está en el deber legal de soportarlo. Entonces, la agencia y específicamente la Dirección de Políticas y Estrategias, como había mencionado anteriormente, identifica cuáles son las conductas que están ocurriendo y que generan una vulneración de los derechos de las personas y que pueden terminar en una condena contra el Estado que implique la erogación de una suma de dinero. ¿Cómo lo hace? Pues se hace un diagnóstico de la litigiosidad de las entidades, se identifican las conductas, se cuantifican, ¿cierto? Se identifica cuáles pueden ser trabajadas desde la prevención, es decir, cómo se evita que esa conducta se vuelva a repetir, y en el caso en que no se pueda, digamos, trabajar desde la prevención, porque eso puede pasar en algunos casos excepcionales, pues entonces se recomienda la utilización de algún mecanismo alternativo de solución de conflictos. Ya específicamente en el tema de la prevención, la agencia ha generado una metodología
donde se establece el paso a paso para que las entidades públicas aprendan a crear y a diseñar sus propias políticas de prevención, porque es una obligación que en virtud de la ley le corresponde a los comités de conciliación de cada entidad pública. Utilizando esa metodología, las entidades pueden generar lo que se entiende como una política. Una política pues, debe tener claramente un diagnóstico o una identificación de problemas, unas posibles soluciones a ese problema, un plan de acción, ¿no? Para implementar las soluciones, unos indicadores de seguimiento y un presupuesto que pueda financiar esa política y unos responsables, además de una divulgación o capacitación sobre la política. Esto pues está adoptado en la metodología. La metodología además fue adoptada como un lineamiento de carácter obligatorio para las entidades públicas a partir de junio del año pasado mediante una circular externa. Se le dio un tiempo prudencial a las entidades para adaptar sus políticas de prevención a la metodología previa capacitación realizada por la agencia, no solamente a través de talleres, sino también a través de asesorías directas con las entidades. En este momento hemos recibido y evaluado más de 170 políticas de prevención de un total de 266 entidades y ya estamos muy cerca a que un gran número de entidades públicas tengan una política de prevención debidamente formulada y esto va a impactar de una manera directa a los ciudadanos porque con ellos se espera que haya menos, vulneración de sus derechos y para el Estado menos condenas y en consecuencia menos afectación del patrimonio público. Perfecto, doctora Diana. Pues precisamente hace algunos días nosotros abrimos nuestros espacios, nuestras redes sociales y página web para recibir las preguntas de la ciudadanía y también de aquellas entidades que estén interesadas en saber más sobre prevención del daño antijurídico. Una de esas preguntas que recibimos nos la hace Sergio Ramírez Salcedo del Consejo de Bogotá. Él quiere saber si la agencia cuenta con alguna dependencia u oficina donde las entidades estatales, previo a expedir actos o adelantar actuaciones, pueden consultar sobre un eventual daño antijurídico. Sí, no existe una oficina, un área específicamente destinada a ello en la agencia. Sin embargo, en la función que cumplimos de acompañarlos en la elaboración de sus políticas de prevención, ahí se puede dar una asesoría en ese sentido. Ahora, si lo que se pretende es que previamente a la expedición de cada acto administrativo o de cada resolución haya una asesoría, pues para eso habría, digamos, unos canales, si hay dudas por parte de las entidades, que está la sala de consulta la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado, están las propias oficinas jurídicas que tienen de cada entidad de resolver ese tipo de consultas, están los comités de conciliación de cada entidad donde se pueden llevar los casos y ellos pueden, pues, hacer un pronunciamiento al respecto, y está la misma jurisprudencia que es bastante cuantiosa en cuanto a resolución de problemas jurídicos que valdría la pena consultar. En eso la agencia también está haciendo un aporte importante porque frente a las causas de mayor litigiosidad y de condena contra el Estado, pues ha ya elaborado las líneas jurisprudenciales identificando los principales problemas. Bueno, doctora Diana, esta misma persona también nos pregunta ¿qué sanciones hay si no se tiene la política formulada y actualizada? Bueno, para esto no hay sanciones porque la agencia no es un órgano de control. La agencia es un socio de las áreas de defensa jurídica de las entidades. Nosotros hemos sido creados para apoyarlos, fortalecerlos, ¿cierto? Asesorarlos en lo que nos corresponda dentro de las funciones legales. Pero ellos digamos, las entidades que no estén cumpliendo realmente estarían entrando en una violación directa a un mandato legal, porque es la ley la que le establece la competencia a los comités de conciliación para formular sus políticas de prevención. Y en esa medida, pues los órganos de control, al momento de hacer sus auditorías y seguimiento a las entidades, pues podrían señalar esos incumplimientos con las consecuencias legales a que hubiere lugar. Bueno, doctora Diana, muchas gracias. Les recordamos que nos pueden preguntar en este momento sobre prevención del daño antijurídico a través de nuestra cuenta de Twitter, @ANDDJE, a través de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube.
De la Universidad Sergio Arboleda nos pregunta Pedro Mendoza sobre las acciones que está desplegando la agencia con relación a la prevención del daño antijurídico causado por omisiones estatales, sobre todo en la función de supervigilancia de actividades sensibles de la actividad económica y comercial. Él pone como ejemplo la SIC, la superfinanciera, entre otros, y sus respectivos roles estatales. ¿Qué le podemos responder a este ciudadano? Bueno, para ello me gustaría que una de las expertas de la Dirección de Políticas, claro que sí, que está asesorando a las entidades, perfecto, haga parte de este foro y nos ayude con la Lina, respuesta. por favor, bienvenida. Gracias. Bueno, Lina, ¿cómo estás? ¿Qué le podemos responder a este ciudadano sobre este tema? Bueno, de la misma forma que estaba hablando la doctora Diana, tenemos que tener presente que la agencia brinda asesorías a todas las entidades públicas del orden nacional para elaborar su política de prevención. Con respecto a las superintendencias, hemos hecho un acompañamiento a todas las superintendencias, muchas de ellas ya cuentan con la política de prevención, han hecho rigurosamente los pasos, han analizado su litigiosidad, han determinado qué conductas pueden mejorar, han creado mecanismos para mejorarlas y de esta forma pues nos damos cuenta de que están atacando las causas que están generando el daño. Perfecto. Bueno, también nos pregunta Vladimir Ramírez, no sé si de pronto, perdón, aquí estoy un poco, aquí, bueno, no, este ciudadano desea también saber si para la prevención de dicho, si del daño antijurídico se está articulando la actuación de la agencia con otras entidades estatales. En un principio, la política de prevención obedece al estudio de cada entidad. Cada entidad analiza su litigiosidad y con base en eso elabora la política de prevención. Sin embargo, la agencia también ha previsto que pueden haber problemáticas que pertenecen al sector. Para eso se empezaron a hacer unos comités intersectoriales para empezar a analizar ese tema. Perfecto, muchas gracias, Lina. Bueno, hasta ahora ha sido muy enriquecedor este hangout. Hemos aprendido mucho sobre el tema, pero aún tenemos más preguntas. Javier David Jiménez, abogado independiente, nos pregunta: ¿adelanta la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado algún programa o estrategia con el Congreso de la República para la prevención del daño antijurídico proveniente del Estado legislador? Bueno, específicamente hemos analizado la litigiosidad de los dos órganos, de la Cámara de Representantes y del Senado de la República. Cada uno tiene que elaborar su propia política de prevención dependiendo de las demandas y de las condenas que tenga. La Cámara de Representantes está en proceso de elaborar la política y en el Senado de la República estamos trabajando para implementar precisamente el manual elaborado por la agencia. Vale, Lina, muchísimas gracias. Vale la pena anotar también que en nuestra sección de PQRs hemos recibido varias preguntas de algunos ciudadanos relativas a prevención del daño antijurídico. Por ejemplo, Hernán Pineda Toledo ha formulado algunas preguntas en relación con prevención del daño antijurídico y sociedades de economía mixta. Una de ellas dice: ¿las sociedades de economía mixta deben implementar el manual de prevención de políticas del daño antijurídico? Sí, muchas gracias, Fabiana. Con respecto a eso, han llegado muchas peticiones a la agencia de sociedades de economía mixta, pues determinadas, solicitando esa aclaración. Y hay que tener en cuenta algo muy claro: las sociedades de economía mixta son entidades públicas del orden nacional, independientemente del capital que tenga el Estado. Okay. Así el capital del Estado sea menor al 90%. Al ser unas entidades públicas, están sujetas a la misma normatividad de cualquier entidad. Estas normas, que es el decreto 1069 del 2015, señala que tienen el deber de tener un comité de conciliación y el comité de conciliación tiene el deber de hacer la política de prevención del daño antijurídico. Entonces, en ese sentido, las sociedades de economía mixta tienen el deber de hacer la política de prevención y de remitirla a la agencia. Vale, Lina, muchísimas gracias. Vale la pena notar que en el periodo que tuvimos abierto en nuestras redes sociales y nuestra página web, muchos ciudadanos hicieron preguntas que definitivamente pues, no estaban relacionadas con prevención del daño, pero nos parece muy importante aprovechar este espacio para dar respuesta a estos cuestionamientos. Por ejemplo, Mónica Teresa Hidalgo Oviedo pregunta: ¿por qué razón la agencia no postula propuestas conciliatorias o lineamientos de conciliación frente a demandas recurrentes en materia laboral y de seguridad social? Bueno, para esto la doctora Carolina, claro que sí, experta de la Carolina, dirección. Bienvenida, ¿cómo estás?
¿Nos podrías, por favor, ayudar a contestar esta pregunta? Sí, claro, la Fabiana y a los espectadores. Precisamente en temas de lineamientos generales, que además son vinculantes para todas las entidades públicas del orden nacional, la Dirección de Políticas y Estrategias ha formulado unos recomendaciones generales o lineamientos sobre conciliación. Precisamente tenemos una circular, la número 7 del 2014, en la cual se señalan algunos puntos sobre los cuales se puede o no se puede conciliar, y algunos de ellos en materia laboral y pensional tenemos claro que no son conciliables y se trata de derechos ciertos e indiscutibles. Ya en cuanto a las propuestas conciliatorias en particular, la Dirección de Defensa, a cargo de la doctora Juanita López, nos puede aclarar un poco más este tema. Claro que sí. Bueno, Juanita, por favor, bienvenida. Les presento a la doctora Juanita López, ella es nuestra directora de Defensa Jurídica y nos va a complementar un poco más esta respuesta. Bienvenida, doctora Juanita. Gracias, Fabiana. Buenos días. Solamente se quería hacer una ampliación de la respuesta en cuanto a que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado es invitada permanente a la Comisión Interinstitucional del Régimen de Prima Media para Prestación Definida. En esa mesa lo que se define precisamente es qué problemáticas que generan litigiosidad para el Estado en materia pensional requieren algún tipo de cambio normativo, de una nueva estrategia de defensa o también precisamente de definición de una política de conciliación masiva en algunos asuntos. Para esos casos, entonces, la política que se genera en el marco de esa mesa está acompañada también por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Muchas gracias, doctora Juanita. Otra de estas preguntas se refiere a una realizada por Javier Antonio Guzmán Berrío del Consejo de Estado. Él quiere saber por qué el Estado, a través de la agencia, no concilia las pretensiones económicas cuando el título de imputación de responsabilidad sea meramente objetivo. Así, si se llega a una buena conciliación, lo que se pague puede ser menor y se evitaría el pago de altas sumas a título de intereses, sobre todo con la congestión de los despachos judiciales, que hace que un proceso tarde aproximadamente 8 años, sin contar el eventual proceso de ejecución de la condena. No sé, doctora Juanita, si usted nos puede para el ayudar. efecto, le vuelvo a dar la palabra a la doctora Carolina Estrella, Claro que dado sí. que esto es un asunto transversal que requiere lineamientos y políticas a cargo de la Dirección de Políticas y Estrategias. Vale, Sin doctora permiso. Juanita, muchas gracias. Sí, justamente a través de la Dirección de Políticas y Estrategias hemos llevado a cabo estudios y sobre todo de líneas jurisprudenciales, y uno de los temas que hemos tratado son aquellos casos en los cuales la responsabilidad del Estado se resuelve bajo el título de imputación objetivo de manera general, sin obviar que también puede haber otros títulos de imputación. Entonces, en temas como la privación injusta de la libertad y daños causados con vehículos de uso oficial, hemos expedido también lineamientos generales a través de circulares externas que son de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades públicas del orden nacional, en los cuales tenemos lineamientos sobre conciliación temprana, es decir, tanto conciliación extrajudicial como conciliación judicial, invitando a las entidades a conciliar este tipo de procesos. Justamente la Fiscalía General de la Nación ha adelantado en los últimos tiempos una política de conciliación masiva en el tema de privación injusta de la libertad, que es un tema que se resuelve básicamente por el título de imputación objetivo. Las circulares, si quisieran consultarlas, la de privación injusta de la libertad es la 5 del 2014, la de vehículos oficiales es la 9 del 2014, e incluso tenemos otros temas que, si bien no son de responsabilidad objetiva, también hemos formulado lineamientos generales sobre conciliación, como por ejemplo en el tema contractual, que es la circular 9 del 2015. Perfecto, doctora Carolina, muchísimas gracias. La última de estas preguntas que les comentaba la hace María Cecilia Samper del Consejo de Estado. Ella nos dice: conforme con lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso, la agencia podrá actuar en los procesos adelantados en contra del Estado como interviniente o apoderada de las entidades públicas. Sin embargo, como la facultad es potestativa, no está claro qué criterios tiene en cuenta la entidad para intervenir en los procesos. ¿Con base en qué presupuesto se determina la relevancia de un asunto de tal manera que merezca la participación de la agencia en el proceso? Para dar respuesta a esta pregunta, quisiera de pronto dar paso a Juanita López de nuevo. Creo que esto es un asunto más de la Dirección de Defensa Jurídica. Muchas gracias, Carolina.
para que nos dé pues, respuesta. Doctora Juanita, bienvenida de nuevo. Gracias, Fabián. En primer lugar, quisiera dar alguna claridad, y es que la función de intervención de la agencia en procesos judiciales es una función excepcional. Lo más importante para la agencia, y así fue concebida como ente rector en materia de defensa jurídica, es establecer esos lineamientos en materia de prevención de daño antijurídico y también de estrategias generales, y por supuesto de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y en ese orden de ideas la intervención resulta ser excepcional. Dentro de ese criterio de excepcionalidad, tanto la ley como nuestro consejo directivo ha definido unos criterios que sí están establecidos a través de nuestros acuerdos, en los que se establece como criterios a tener en cuenta a la hora de definir en qué proceso intervenimos, los de recurrencia y complejidad. Recurrencia, por supuesto, en aquellos casos en que hay muchísimas demandas por la misma causa, y complejidad en la que tiene que ver, por ejemplo, la cuantía, pero no es el único criterio. No buscamos un criterio estático, sino por este problema de litigiosidad del Estado, pues no nos permitiría solamente tener en cuenta la cuantía como único criterio. En ese orden de ideas, los criterios son, en efecto, recurrencia y complejidad. Por ejemplo, se tienen en cuenta asuntos en los cuales, a pesar de que puede ser la primera demanda por la misma causa, es muy posible establecer que van a venir en bandada muchísimas más demandas, claro. Y en esos casos, entonces, procuramos intervenir para poder parar, digamos, la llave que se está abriendo. Es importante contarles que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado tiene una instancia de selección, es decir, esto no es a criterio discrecional de un funcionario, sino que hay una instancia creada donde tiene asiento la directora general, la Dirección de Defensa Jurídica y un asesor de esa misma dependencia, en la que precisamente se estudian con mucho cuidado aquellos procesos que nos ha reportado la Dirección de Gestión de la Información que llaman la atención por su cuantía, y también las solicitudes que directamente nos hacen las entidades para contar con nuestro apoyo en el proceso judicial. Vale, doctora Juanita, muchísimas gracias. Gracias. Ahora mismo recibimos una pregunta de una ciudadana, Ana María Acevedo. Ella dice, no soy abogada, pero trabajo en el sector público. ¿Qué debemos hacer como funcionarios públicos para prevenir el daño antijurídico? Creo pues que la doctora Diana puede respondernos. Doctora Juanita, muchísimas gracias. Creo que, doctora Diana, bienvenida de nuevo. Podemos darle respuesta a esta ciudadana. ¿Qué podemos hacer todos como funcionarios públicos para prevenir precisamente ese daño antijurídico? Pues lo primero que estamos llamados a hacer todos es el cumplimiento de la Constitución y la ley. Entender también que nosotros prestamos un servicio público, ¿cierto? Sí. Que estamos al servicio de la ciudadanía y en particular la agencia también al servicio de las entidades públicas. Si tenemos eso claro, podremos, digamos, evitar errores, ¿cierto? Que lleven posteriormente a una posible condena al Estado e incluso una acción de repetición contra los funcionarios. Fuera de eso, cuando hay dudas sobre si con mi conducta yo voy a generar algún daño, pues están las oficinas asesoras jurídicas, las áreas jurídicas de cada entidad que deben estar, digamos, prestas a atender esas inquietudes. Perfecto, doctora Diana. Bueno, hasta el momento no nos han llegado más preguntas en línea y hemos pues evacuado las preguntas que nos llegaron previamente a través pues, de nuestro formulario en la página web y redes sociales, no solamente de las entidades, sino también de la ciudadanía. Muchas gracias por habernos acompañado en este hangout sobre prevención del daño antijurídico. Les recordamos que las preguntas que fueron recibidas a través de nuestras redes sociales y que por su pertinencia de pronto no fueron tratadas en este hangout, serán respondidas a través de nuestra sección de PQRs de la página web. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. No olviden visitarnos en nuestra página www.defensajuridica.gov.co, a través de Twitter, @ANDDJE, a través de Facebook y, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube, donde estará disponible este hangout pues a partir de hoy. Muchísimas gracias y que tengan todos un buen día. Hasta luego.